Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Estamos ya en la segunda temporada de este proyecto, regresando de este puente por las fiestas patrias. Qué mejor que regresar a las actividades con una rica y productiva plática con nuestros invitados. Como ya lo habíamos comentado, dentro del nuevo formato que tendremos en esta nueva temporada de su programa Crónicas Teoloyuquenses, abordaremos el pasado e historia de nuestro municipio, pero desde otro ángulo, las memorias sociales, es decir, las memorias que nuestra gente, que personas como tú o como yo, tenemos algo interesante, curioso, extraño, desconocido, quizá para muchos, pero que gracias a nuestros invitados lograremos dar marcha atrás en nuestros recuerdos y recordar, valga la redundancia, aquellos tiempos que para muchos fue su juventud o niñez. Para lograr este propósito, nos estarán acompañando en el programa invitados especiales, los cuales nos compartirán sus memorias y anécdotas. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a participar. Si alguno de ustedes quiere o tiene alguna memoria o crónica que compartirnos, póngase en contacto con nosotros en los comentarios de esta emisión y con gusto te invitamos a participar. Para dar inicio con el programa de hoy, permítanme presentarles a nuestros invitados del día. En esta ocasión nos acompaña la señora Lilia Montoya Huerta y una vez más el arquitecto Macario Lorenzo Montoya Huerta, quienes con sus relatos nos harán volver atrás en nuestros recuerdos y nos platicarán un poco acerca de lo que, para las personas con más experiencia que nos estén escuchando, recordarán con mucha nostalgia, y los jóvenes que nos escuchen tendrán la oportunidad de conocer a través de sus narraciones los recuerdos de Teoloyucan de los años 50 y 60. Buenas noches, señora Lilia Montoya. Buenas noches, arquitecto Lorenzo Montoya. Buenas noches. Buenas noches. Oye, para entrar en materia, ¿qué nos puede platicar? ¿Cómo era Teoloyucan, principalmente en la zona centro, específicamente de la parte que va del centro de Santa Anita hacia el centro de nuestro municipio, la cabecera municipal? ¿Cómo era nuestro municipio? ¿Cómo era el aspecto, las construcciones? ¿Qué existía en aquel entonces en nuestro municipio? Bueno, primero que nada existía el río que llevaba un agua muy limpia. Estaba bastante ancho, anchísimo que estaba el río, tenía un agua, pero como si fuera potable, muy limpia, donde había mucha arena, donde la gente iba a lavar, donde habían dos puentes muy diferentes a los que están ahorita, dos puentes en los que pasaba el río Chiquito, que aún se conserva una parte de ello, que es donde está el DIF, o el IPI, que era anteriormente y ahora es el DIF. Ahí estaba el río Chiquito y luego uno adelante estaba el río Grande, que así se le llamaba, en el cual que con el tiempo y con los años se convirtió en el canal de desagüe, en la cual pues vino a perjudicar a mucha gente, porque después del agua tan limpia venimos a tener descargas de otros, del lado del rumbo de Cuautitlán, de todas nuevas fábricas que se hicieron alrededor. Entonces todo eso se contaminó y hasta la fecha seguimos con esa contaminación de aguas negras, en la cual anteriormente un recuerdo era tener el agua tan limpia, a donde el río Chiquito tenía una cantidad de árboles, les llamaban llorones, que siempre estaban colgando hacia el agua en el río Chiquito, y en el río Grande también había muchos árboles, pero estaba tan ancho el río que siempre pasaba el agua muy limpia. Entonces la mayoría de la gente la ocupaba inclusive del agua que bajaba para los riegos de los barrios de Santiago, de Santa Cruz, todas las aguas que se hacían ahí en la taza de agua, la repartición para los barrios de agua muy limpia se ocupaba para los riegos del campo, en la cual siempre había
verdura, había flores, había plantas, toda con agua muy limpia, de la cual ahorita pues todo eso se canceló porque por el canal que se hizo y cambió mucho a las aguas negras, aunque todavía se hacen de vez en cuando los riegos, pero ya no es lo mismo de la limpieza del agua que tenía. Entonces eso era el río Grande, que siempre se le llamó así, con sus dos puentes y su paso para arriba. De la parte de abajo, pues todo siempre fue muy las gentes que tenían algo en su casa de verduras las regaban con esa agua limpia, aparte de que tenían sus pozos de agua también para riego. Entonces la mayoría de la gente teníamos bastante aire limpio, agua limpia y mucha comunicación también entre las familias, entre las gentes que convivíamos dentro de todos los barrios. A través de ello se acostumbraba también, por ejemplo, el molino de nixtamal, en la cual todo mundo íbamos a llevar nuestra masa, nuestro maíz al molino para hacer las tortillas. Entonces ahí en donde es la Corona, que existe, ahí era un molino y ahí se atendía desde las 5 de la mañana abierto para poder llevar la masa, para que nos molieran la masa para hacer las tortillas, o sea, era el nixtamal. Entonces, en esos recuerdos del campo, del tiempo en que se vivió, pues fue maravilloso porque vivió uno con mucha tranquilidad, en otra época en la cual la gente tenía sus animales en su propia casa, se mantenía de las gallinas, de sus borregos, de lo mismo que en la casa se mantenía para tener todo con más limpieza y con otra manera de vivir, a como se vive ahora, de pura contaminación, de la cual ahorita por donde quiera que vayamos encontramos mucha basura, mucha contaminación, y en aquellos entonces, cuando menos no vivíamos con las comodidades de oro, pero vivíamos con mucha limpieza que había anteriormente, cuando menos del aire y del agua, que era lo más importante. Muy bien. En aquel entonces, ¿cuáles eran las familias principales o que existían? Porque en aquel entonces no había mucha población aquí en el municipio. En esta parte centro, ¿cuáles eran las familias que habitaban nuestro municipio? Pues la parte de aquí abajo, la familia Liceaga, del señor Ignacio Liceaga, que tenían acá, ellos recolectaban la leche de las personas que teníamos vacas. En aquel entonces el entrego de la leche se le hacía ahí en su casa, que era de la familia que a eso se dedicaba, a recoger la leche de todos los vecinos que aún en aquellos entonces tenían vacas, y era la familia Liceaga la que tenía esa actividad dentro de ahí en fuera. Pues había la familia Gutiérrez, la familia Montoya, de muchas gentes conocidas de arriba, o sea, también la familia Ansaldo, que también estaban ahí arriba, a donde también hubo un hospital donde estuvo el doctor Casillas, ahí se atendía partos, ahí se atendía como médico, y estuvo el doctor del Río, en casa de la familia Ansaldo, que ahí era un pequeño hospital. Con los años llegó el tiempo el doctor Pulido, con los años después llegó anteriormente el doctor Mazadiego, después llegó el doctor Pulido, o sea, personas que ya fueron llenando un poco más de programas dentro de la misma pueblo, para las vacunas, para todo eso que se empezaba en aquel entonces a hacer. Entonces, para beneficio del mismo pueblo de Teoloyucan. Entonces, de familias conocidas, pues éramos tan poquitos que realmente todos éramos conocidos, convivíamos en fiestas normales en alguna casa, o en alguna fiesta que se hacía, por ejemplo, en el mes de septiembre, que la mayoría de todas las jóvenes que éramos en aquel entonces, se hacía la fiesta ahí en la presidencia, se hacía carreras de cintas, o sea, con caballos, de que todas las jóvenes participaban, los hombres a caballo, y sacaban una cinta y uno les obsequiaba una banda de un listón, siendo ya la madrina de la persona que actuaba en ese momento para las fiestas patrias. Luego las fiestas de Santa Anita, que se fueron haciendo a través de los años,
ya se fue haciendo ya poco a poco en el barrio de Santa Anita la fiesta que empezó a hacerse cuando estuvo aquí la señora Consuelo de Reynoso, esposa de un coronel que vino también aquí a Teoloyucan para dar para los niños, de los jóvenes más bien, de los que estaban haciendo su servicio militar, y la esposa de él fue de las personas que vivieron acá a un lado en la casa que ya no existe, a donde están ahorita los visitaxis. Allí había una casa y allí estuvieron viviendo ellos, y ella fue la iniciadora de las fiestas de Santa Anita, que es ahorita de San Joaquín y de Santa Ana, que empezaron a hacerse pues hace más de 40 años. Entonces fueron de las tradiciones de aquí del barrio de Santa Anita. Y así toda la familia que cooperaba, los italianos que también estuvieron viviendo en la Quinta María, también fue gente muy trabajadora, en la cual vivieron en el campo y que convivíamos casi con la mayoría de personas. Sobre esa época, ¿cuáles fueron los principales o hechos relevantes que ocurrieron en aquellos tiempos? Le pregunto a usted, como tengo entendido que usted fue en algún momento primera dama de nuestro municipio. Sí, fue en el 53, 52, 53 y 54. Fue presidente Federico Montoya en aquel entonces, cuando se puso el agua potable, que se apenas bajó de allá, que pasó también por debajo de la vía. Y en el tiempo que fue, en el 72, 73, 74 y 75, que fue cuando participé, estando dentro del ayuntamiento, en donde también se trabajó para hacer los comités de Santa María Caliacá del DIF y el comité de Santa Cruz, en el cual se donaron un terreno con todo y la casa para poder trabajar en él, y en él se dieron clases de juguetería, de belleza, de tejidos. Y ahí se pusieron unos lavaderos públicos para las personas que fueran a lavar. Entonces se les cobraba 2 pesos por ir a hacer el servicio de lavado en el barrio de Santa Cruz. En Santa María también se dieron clases, también de juguetería, de belleza, de corte, para todas las personas, que era el medio muy, muy rural. Entonces las personas las enseñábamos a que se descosía, o por ejemplo se usaban las faldas muy amplias, entonces de ahí se les enseñaba cómo se cortaba para hacer una camisa, para hacer una falda para sus pequeños, porque el medio no lo permitía tener más comodidades. Entonces se les enseñaba para poder utilizar lo que ellos mismos tenían para el servicio propio y beneficio de su lugar. Aquí en el centro fue el VIP, que ya estaba también. En aquel entonces también se trató de ayudar a todas las chicas para que tomaran clases de cocina, de belleza, de juguetería. Empezaba el unicel, entonces se hacían arreglos con adornos del mismo unicel, de flores, que todo eso se hacía a mano. Ahorita la facilidad es que hay que todas las compran y ya están hechas y no se desbaratan, y en aquel entonces todo se hacía manualmente. Muy bien. En la parte del centro, ¿cuáles eran las escuelas que existían en aquella época? Bueno, tiempo mucho atrás es la escuela que existía, que nada más habían 2 escuelas ahí arriba, que era la que estaba junto a la iglesia, atrás enfrente de la iglesia, del frente ahí había una escuela donde estuvo el profesor Fernando, la maestra Celia Salas, y en la otra escuela que estaba lateral, a donde está ahorita la paletería La Michoacana, donde están todos los centros comerciales de ahí arriba. Ahí a un lado antes era la cárcel. En aquel entonces, donde está la escuela Tratados de Teoloyucan, en ese tramo había un cuarto donde era la cárcel, y ya de ahí para acá seguía las poquitas casas de las familias que había. Y ya después, con el tiempo, se fue haciendo lo de la escuela Tratados de Teoloyucan, en la época cuando estaba el padre José Guadalupe Sarte. En aquellos entonces se tramitó para que se hiciera la escuela Tratados de Teoloyucan. La primaria. La primaria. ¿Y la secundaria? Y la secundaria, la secundaria fue cuando estaba el padre Zárate. Y la escuela otra se hizo después, porque fue la primaria. Que fue todo eso, era parte donde fue la cárcel, donde fueron casas que ya se fueron que era un terreno
se puede decir que semibaldío, porque habían casas pero muy pequeñas de aquel entonces. Oh, ya, muy bien. ¿Cómo eran las celebraciones o qué celebraciones existían y cómo eran en aquellos años? Bueno, de hecho, volvemos a lo del 13 de septiembre, que era lo que se hacía, el 15 y 16 de septiembre, que se hacían las fiestas patrias allá arriba. De ahí en fuera, pues las fiestas de todos los barrios que siempre se han hecho. Las de aquí del centro, pues era la de Santa Anita, que ya en aquel entonces ya empezaron a traer los caballitos, Rueda de la Fortuna, todo en pequeño, todo sencillo, pero siempre se hacía con mucho gusto y participaba la mayoría de las personas que venían de los barrios, porque el barrio de Analco aquí en el centro se ve muy pequeño, pero termina casi hasta la esquina de la laguna. Entonces toda esa gente acudía a la fiesta y cooperaban y venían a celebrar la fiesta de Santa Anita en aquel entonces. Y las fiestas normales, como ha sido la de San Antonio, la del barrio de Santiago, que son las que nos somos más cerca como vecinos. Muy bien. ¿Qué recuerdos le trae a usted de esa época que le hayan quedado muy marcados de su infancia o su juventud? Bueno, pues la convivencia con toda la familia, que era, o sea, se convivía más en familia, como amistades, como amigos, como buenos recuerdos de aquel entonces, porque, por ejemplo, se hacía un baile aquí en el centro, cuando se empezaron a hacer también los bailes, se hacían aquí en el centro de Teoloyuca, en la parte del lado de la iglesia, ahí se hacían los bailes en la cual participaban los comités de las fiestas y se hacían bailes en grande, donde vino Carlos Campos, donde vino la Sonora Santanera, donde tocaba también en aquellos entonces que empezaba Pepe Martínez, donde se convivía también en las fiestas de diciembre, donde se hacían en la casa del señor Luis Martínez, que era más bien conocido como la casa de Luis Valois. Ahí también se hacían la fiesta del Día del Niño Dios, el 2 de febrero, en donde también se hacía baile, donde participábamos todas las gentes más conocidas de acá, pero porque era muy poca familia la que existía en aquel entonces. Entonces la explosión demográfica se vino a partir del 70 para acá, en donde toda la gente empezó ya a llenar a Teoloyuca de tanta gente. Luego con los temblores que hubo, pues también más gente se vino para Teoloyuca, y es la invasión donde ya Teoloyuca creció demasiado grande. Pero en aquellos son recuerdos en los cuales uno tenía más libertad, más afecto entre las familias, porque vivíamos como familias, conocidos todos, éramos todos muy conocidos dentro del mismo pueblo. La gente de los barrios, por ejemplo, de Santo Tomás, los García, en Santa Cruz, la mayoría de los Pérez, o sea, toda la mayoría de la gente éramos conocidos, con todos los de la colonia Venecia, éramos muy conocidos todos, los cuales ellos venían, en aquel entonces, la gente venía a surtirse, como ir uno a Cuautitlán, venían aquí a la tienda de Manuel Montoya, de mi tío Manuel, venían, y toda la mayoría de los de la colonia Venecia venían a surtirse en cuestión de de tienda. Todo siempre se hizo aquí en Teoloyuca. Oh, muy bien. Usted, que tantos recuerdos tiene, ¿qué nos puede platicar acerca de las leyendas o qué leyendas existen dentro de nuestro municipio que usted nos pueda comentar? Bueno, siempre se habló de que en tiempos de aguas, cuando llovía muchísimo, que se aparecían las brujas. Entonces, en realidad, al principio pues uno no lo cree, pero sí existían, porque nosotros mismos las vimos, sobre todo en el río Chiquito, que le decían que existe hasta la fecha, que tenía tantísimos árboles de llorones. Ahí se veía en tiempo de aguas cómo subía y bajaba como una bola de lumbre. Eso sí me consta porque yo lo vi. En otra ocasión acá por el rumbo del Paraíso, o sea, ¿cómo se llama esta calle que va para donde está ahorita ¿dónde van a nadar? El Paraíso. Sí, el Paraíso, la avenida del Paraíso. Todo eso de por ahí también, en alguna ocasión con nuestras amistades que teníamos, la familia Virgo, entonces íbamos a darle las mañanitas en el cumpleaños, porque eso también teníamos la costumbre de que los amistades que teníamos
y les íbamos a dar las mañanitas, y en 2 ocasiones que fuimos, nos tocó por ahí también, había llena de árboles, toda la calle, y entonces veía muy bien cómo pasaban, dizque las brujas de un lado al otro, pero sí lo vimos porque sí nos consta que serían brujas o no serían brujas, pero cuando menos la lumbre brincaba de un lado al otro, o sea, en aquel entonces. ¿Qué otra leyenda o de narraciones le contaban sus...? Bueno, en aquel entonces también hubo la fábrica de ladrillo macizo que estaba sobre la vía. Todo eso aquí se hizo con todo ese ladrillo macizo que se hizo la Casa Colorada, la que le llaman, que está junto a la vía, la otra que estaba en medio de las 2 vías, ¿cómo se llama? El chalet. El chalet también era una casa bastante grande que estaba en medio de las 2 vías, que también se hizo con ese material. Y la mayoría de esa fábrica duró muchísimos años aquí, y con el tiempo pues se fueron, pero no era gente que no era de aquí, pero que trabajó muy bien. Todo eso de aquí, de lo que se hizo en el pueblo. Hablando de construcciones o casas, ¿cuáles son las casas más antiguas que existen en la actualidad, que usted recuerda, tenga memoria? Bueno, como recuerdo, la casa de la señora Elvira Vargas de Gutiérrez, de don Francisco Gutiérrez, es la casa que está junto a la vía, porque inclusive existe una foto donde la tengo, donde pasa el tren y la casa como era anteriormente, de una foto sacada en 1912. O sea, a la fecha sigue siendo la misma, que ahorita que hay cambio de la familia, le pusieron nueva modificación, pero existen las fotos de cómo estaba anteriormente la casa, el terreno, y cómo era. La casa que existía de la familia Ortega, que también estaba en medio de las 2 vías, cuando se hizo el trámite del tren bala que iba a pasar, les compraron al terreno los de ferrocarriles donde vive ahorita la casa Ortega, pues a materiales Ortega, pero esa existía en medio de las 2 vías. Son de las casas que tienen muchísimos años. De la casa donde ahorita yo vivo, pues tiene alrededor de 200 años, porque de hecho el de la familia, el papá de mi papá falleció de 110 años en 1950 y ellos nacieron aquí, entonces son de las casas más viejas. También la casa de Altos, que está aquí en la Avenida de la Luz, también son de las casas viejísimas de hace muchos años, que cuando menos tienen más de 100 años. La tienda La Principal también tiene 100 años de esas construcciones que son de adobe. La casa que sigue, que era la tienda La Reina, también tiene más o menos el mismo tiempo de edad. Aparte de eso, que son ya casas ya muy grandes de muchos años, la casa de la familia Vargas y acá del rancho de las Brujas, que también son de las casas viejísimas de hace muchísimos años. Porque se toca el tema, ¿por qué el rancho de las Brujas? A ver si usted tiene algo que nos pueda comentar. ¿Por qué ese nombre? Pues porque con eso de que siempre se aparecían las brujas, yo creo que en aquel entonces se les ocurrió ponerle ese nombre de las brujas, porque todo el mundo lo conoce por las brujas hasta la fecha. Y ahí viven todavía algunos de la familia Gutiérrez, porque ahí vivieron en esa casa. La familia Gutiérrez ahí. Y hasta el polvorín, No, el polvorín fue después, porque había una persona que se llamaba el señor Briz, que era el encargado de la pólvora, que aquí la tenían, o sea que por eso se le puso también el polvorín, porque en aquel entonces aquí se guardaba la pólvora, por eso se le puso el polvorín, y estuvo el señor Briz, que era el encargado, y ahorita no recuerdo el nombre de la otra persona que también estuvieron encargados aquí. En esa parte donde la calle. Acá del rumbo de las Brujas. Ya. Acá de este lado. También acá en la casa otra está sobre la 5 de mayo, donde estaban los soldados, ¿cómo se llama?
ahí en la bajada del puente, del río, la bajada. Donde está el Oxxo, el otro. Donde está más para acá el Oxxo, también esa casa es viejísima. Ahí también era el campamento, exactamente, bueno, se conocía como el campamento. Y ahí también en aquellos entonces había soldados. Y hasta la fecha, en algunas ocasiones que yo fui a inyectar a alguna persona de ahí que viven todavía en esa casa, me llama la curiosidad que en todas las paredes tengan puros cuadritos, como si tuviesen guardado algo. Adentro de la casa tienen unos cuadritos, cuando menos de 30 por 30, en alrededor de los cuartos, y también tiene un piso para abajo. No sé qué guardarían en aquel entonces, pero el campamento es también de los lugares, pero viejísimos, de hace muchísimos años. También se habló mucho en aquellos entonces de que existía un puente pasadizo, un túnel pasadizo de la iglesia de aquí de San Antonio a Tepozotlán. Pero solamente se rumoraba, ¿no? Sí. No, sí lo hay, que sí existe, porque todavía inclusive hace, pues que te diré, unos 10 años, algo así, que abrieron y que se metieron, y hay una parte que pueden meterse. Y en otra ocasión, a donde existe ahorita el mercado, mercado nuevo que se hicieron acá arriba, también ahí había un túnel para abajo. No sé si ese comunicaba a Coyotepec, eso es lo que no sé, pero ahí existía otro túnel. Y dinero enterrado que encontraron algunas personas, porque ahí en la esquina de atrás del donde está ahorita el Álvaro Obregón, quien va subiendo para arriba, allí también vivía una persona ya, una viejita muy grande, y allí también encontraron dinero en oro, de que encontraron enterrado, porque en aquel entonces se manejaba, hace muchísimos años, se manejaba el dinero en oro, no en moneda ni en papeles. Claro que años mucho más atrás, muchísimo más atrás, donde vivían mis tías, entonces ahí se manejaba en el tiempo de la Revolución, que el dinero lo tenían y lo cambiaban, venía otro nuevo presidente y ya ese dinero no valía, se hacía nuevo, entonces tenían muchos billetes que ya no circulan, que ya no circularon en aquel entonces. Hasta la fecha tengo por ahí guardados uno que otro, si quieren se los traigo para que después los vean. Todo ya quedó ahorita como una leyenda, porque todo ha cambiado. Ahorita con lo del tren que quedaron de que nos iban a poner el suburbano, que fue lo último que se tramitó, que hasta la fecha pues hay que dar en el recuerdo para otros, porque no lo vamos a ver, no lo vamos a ver para cuándo se pone, porque de hecho todo fue un trámite que se hizo a partir de lo del famoso tren bala. A la fecha ya han pasado muchísimos años y todavía no le vemos ni el principio ni el fin. Ojalá que lo llegaran a ver otras personas que puedan, pues de los que vivieron en aquel entonces, porque tengo un recuerdo que decía mi papá que cuando empezó el tren bala, cuando empezó el tren que lo pusieron en 1902 o algo así, que pasó por aquí, ya fue cuando decían que venía el diablo, o sea, la gente tenía la idea porque hacía mucho ruido. Entonces era la cuestión de que el tren siempre les causó un poco de miedo, pero pues ya se fueron acostumbrando y hasta la fecha pues sigue pasando. Supuestamente una es la vía nacional y la otra es la central, o sea, del lado de la vía junto a las estaciones era una vía y el otra era la otra. Entonces casi siempre viajar en tren, nunca había camión, había camiones de pasajeros que íbamos a Cuautitlán, cobraban 20 centavos el ir a Cuautitlán, y era el primer camión que le decían el Pacheco porque el señor era el dueño, que se apellidaba Pacheco, y el carro le decían Pacheco, y cobraban 20 centavos para ir a Cuautitlán. Y en Cuautitlán la plaza comenzó también en el centro del kiosco, y habían unos 4 o 5 puestecitos, no había más, pero íbamos los martes acá al Taco Placero a Cuautitlán y cobraban 20 centavos el camión. ¿Algún último comentario que nos quiera hacer respecto a los años 50 y 60? Pues que aunque vivimos en otra época, pero los recuerdos son bonitos, aunque no teníamos todas las comodidades que tenemos ahora, pero fueron buenos recuerdos porque vivimos pues agradeciendo a la vida el hecho de haber estado en Teoloyuca, que es un buen recuerdo para todos y en la cual se sigue siendo
donde se firmaron los tratados de paz de Teoloyucan, de paz pues para México, que fue cuando aquí se hicieron en aquellos entonces, porque tiene todo un lugar histórico en la cual pues mucha gente ya no le toma interés en querer saber o seguir fomentando la historia para todos, porque realmente gracias a ello estamos todos aquí con toda la comodidad del mundo. Pues bien, desafortunadamente se nos terminó el tiempo destinado para esta emisión. Estoy seguro que los relatos nos hicieron recordar a más de uno muchas historias. Ya habrá más oportunidades de seguir platicando con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos sus recuerdos y anécdotas de esa época. Claro que sí, con mucho gusto lo hicimos para recordar Teoloyuca en el tiempo de antes y en la actualidad por los que son de hoy. Una vez más, muchas gracias por su visita. Esto es Crónicas Teoloviquenses. Hasta la próxima. No lo olviden, una cosa es seguir haciendo historia y otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.